Esta clase va a tratar acerca de qué es la sepsis y el shock séptico. Para empezar, quiero introducir un concepto que tiene que ver con que hay varias enfermedades que producen fiebre y muchas veces se establece una relación entre que sepsis es igual a fiebre y el paciente que tiene fiebre tiene una sepsis, lo cual no es tan así. Hay varios conceptos, varias enfermedades que producen fiebre porque producen inflamación. Las más conocidas probablemente para ustedes son los pacientes con politraumatismo, los pacientes que tienen un TEP, un tromboembolismo pulmonar, los pacientes que tienen una pancreatitis grave o los que tienen un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y eso se produce, la fiebre en estas enfermedades se produce porque en el cuerpo se produce una noxa, como la que aparece en pantalla, en la cual se ejemplifica lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, un pinchazo con un trozo de madera, una astilla. Cualquier mínimo traumatismo produce una respuesta inflamatoria, ya sea un accidente, digamos, importante o un traumatismo que tenga que ver con que se tapen las arterias que llegan al pulmón o que se inflame el páncreas. Todas esas cosas producen una inflamación. Esa inflamación generalmente, en caso de una astilla, es pequeña y en realidad, más que el dolor, nosotros no sentimos. Pero en el caso de las otras enfermedades que son más graves, como el politraumatismo, en realidad la fiebre produce, o sea, se produce fiebre porque se liberan marcadores de la inflamación, que son pequeñas moléculas en el endotelio y en los glóbulos blancos, ¿ya? Y eso se produce sin haber una infección. Y cuando ocurre eso, decimos que estamos ante una respuesta inflamatoria sistémica, que, como les decía, puede ocurrir con las pancreatitis, enfermedades que vemos en medicina interna, que son las vasculitis, el tromboembolismo pulmonar, los quemados también puede ocurrir, o cirugías mayores. Y en estas ocasiones, cuando se activa una respuesta inflamatoria, no necesariamente por una infección, como menciono, los pacientes pueden tener fiebre como temperatura alta, pueden tener frecuencia cardíaca sobre 90, o sea, pueden estar taquicárdicos, pueden tener una frecuencia respiratoria aumentada o incluso tener leucocitosis, sin que ninguna de estas cosas revele una infección. Es decir, los pacientes no tienen sepsis, pero sí tienen fiebre. Y estas situaciones es importante diferenciar de las realmente de las reinfecciones que en el fondo sí producen una sepsis. ¿Cuál es la diferencia entre esta respuesta inflamatoria sistémica y una sepsis? Lo que pasa es que una respuesta inflamatoria sistémica, como yo menciono, se puede producir en diferentes enfermedades, como el trauma, las quemaduras, las pancreatitis. Pero cuando esta respuesta inflamatoria se produce por una infección, eso nosotros lo denominamos sepsis. Entonces, la sepsis es una respuesta inflamatoria anormal que se produce por una infección. Y esta respuesta inflamatoria no necesariamente siempre es una sepsis. No sé si quedan claros esos conceptos. Eh, para seguir avanzando, como yo mencionaba, esta inflamación se produce por moléculas que se liberan desde los microorganismos en el caso de la sepsis, pero también en las infecciones ocurre que los microorganismos estimulan al propio sistema inmune y en el fondo eso es lo que produce la inflamación. No los mismos microorganismos, sino que nuestro mismo sistema inmune. Y es por eso que nosotros, en el caso que ustedes han visto, por ejemplo, los pacientes que están en un shock séptico, intentamos sacar, remover estas moléculas, ¿no es cierto?, con las diálisis, estas terapias lentas, ¿no es cierto?, que en algunas ocasiones hemos visto que se logra estabilizar al paciente mediante una terapia que remueve la citoquina, y en otra ya el paciente está en una etapa muy avanzada y aunque uno trate de remover eso, ya el daño se produjo y no es posible. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con las diálisis y estas terapias, digamos, lentas, remover las citoquinas sin necesariamente ser una diálisis propiamente tal. Ahora, como yo digo, sepsis, ¿cómo se define entonces sepsis? Es, aparte de tener una respuesta inflamatoria producida por una infección, que es lo que estoy mencionando hasta ahora, esta sepsis, esta respuesta inflamatoria no es normal y produce disfunciones de órganos. O sea, la sepsis es una respuesta inflamatoria que se produce en el cuerpo por una infección
pero esa misma inflamación, no los microorganismos, sino que la inflamación es lo que produce disfunción de órganos. Es tan potente que puede producir falla renal, es tan potente que puede producir que el cerebro de las personas se enlentezcan, los viejitos, digamos, dejen de hablar coherentemente, es tan potente que puede producir respuesta en el corazón, es tan potente que puede producir un distrés respiratorio sin que la infección esté en el pulmón propiamente tal. Por ejemplo, una pielonefritis puede producir una respuesta inflamatoria tan importante que el paciente termine en ventilación mecánica, siendo que la infección se originó en el pulmón, y eso se debe a el daño que están produciendo estas moléculas inflamatorias, estas citoquinas que son liberadas desde nuestras propias células endoteliales y de nuestras células, nuestros glóbulos blancos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el paciente tiene una sepsis o no tiene una sepsis? En el fondo se han establecido ciertos criterios y para eso se ocupa una escala, que nosotros no la hemos ocupado mucho en la unidad, pero una escala que es una evolución, por así decirlo, del Apache y que se llama SOFA. Y esta escala SOFA, que en realidad es un acrónimo de Sepsis Related Organ Failure Assessment, en realidad es una escala que mide la falla de estos órganos, y cuando se produce un puntaje mayor a 2, nosotros decimos que el paciente tiene sepsis. Es decir, tienen que fallar 2 órganos distintos al que está sufriendo la infección para el paciente tener una sepsis, porque sepsis es fiebre, es una respuesta inflamatoria, pero además eso produce una disfunción de órganos, lo cual es una cosa muy grave y produce mortalidad. Ahora, ¿qué es el shock séptico? Ya es una sepsis que progresó, ¿no es cierto? Es una infección que ya está produciendo falla de órganos, pero que además está produciendo un peligro inmediato a la vida porque está produciendo hipotensión, está dañando la función de los órganos cardiovasculares, ya sea endotelio o corazón. Y eso se manifiesta en que la presión del paciente, la presión sistólica, puede caer a menor a 90 milímetros de mercurio, o que la presión arterial media caiga de más de 65, que son las cosas tradicionales que uno define, digamos, como shock. Pero en el shock séptico ocurre algo especial, que nosotros, aparte de definirlo con el tema de la presión, lo definimos con elementos que marquen una disfunción de la perfusión. Y esos elementos pueden ser tanto en el examen físico como en los exámenes, y ahí ocupamos principalmente lactato para definir el shock séptico. Recordemos entonces que se produce una inflamación, esa inflamación debe ser por una infección, debe producir falla de órganos aunque sea leve, y eso se llama sepsis. Pero cuando esto progresa y ocurre una disfunción ya del sistema circulatorio tan grave que baja la presión o baja la perfusión de la piel, por ejemplo, estamos hablando de un shock séptico. Ahora, ¿qué tan importantes son estas enfermedades? Vemos que desde hace mucho tiempo, estos son estudios ya desde 2001, vemos que en Estados Unidos la sepsis tiene una mortalidad incluso mayor que los cánceres o que el VIH. Y en el fondo es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y como digo, incluso más que el infarto en este momento, los pacientes están muriendo de coronavirus y no se mueren por la insuficiencia respiratoria, están muriendo de sepsis. Es decir, una disfunción de más de un órgano. ¿Ya? Y eso es algo súper grave. Tiene una solución estandarizada. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué ocurre esto? Yo les mencionaba que estamos hablando de una infección, ¿no es cierto? Y esta infección puede ser producida por bacterias, como en el caso aquí que vemos unas bacterias, unos Bacillus gram negativos aquí en el torrente sanguíneo, pero esta infección puede ser producida por bacterias, virus, como el caso del coronavirus, en cual se puede producir un shock séptico también, el anta, por ejemplo, también otro virus que produce shock séptico, o parásitos, como por ejemplo la malaria, y otros microorganismos. O sea, no solamente son bacterias que producen sepsis o shock séptico, puede ser cualquier microorganismo, ya sea protozoo, digamos, virus o las bacterias. Y estos microorganismos lo que producen es un daño por sí mismo, por su, digamos, virulencia, pero en general el daño que
estamos viendo en el shock séptico no se debe al daño bacteriano, se debe a la estimulación que hacen estas bacterias en nuestro sistema inmune, en nuestros glóbulos blancos, y esta estimulación produce la salida del torrente sanguíneo de citoquinas, ¿ya? Y estas citoquinas son las que dañan el endotelio, dañan propiamente tal de todos los órganos, por eso es que se produce daño multiorgánico del cerebro, del pulmón o de los riñones, y estas citoquinas son las que actúan en forma desmedida y producen una inflamación que nos hace daño. Y de eso en el fondo nos morimos. Ahora, ¿qué tantas citoquinas? Muchas. Hay muchas citoquinas que se han descrito, ¿no es cierto? El caso del coronavirus, la más conocida es la interleuquina 6, pero en cada patología tiene su propia interleuquina que se activa más o menos, pero nunca es una sola, son muchas, digamos. Y estas citoquinas lo que producen es, como les decía yo, daño en el endotelio de muchos órganos, y principalmente nosotros, ¿cómo lo vemos en el paciente? Lo vemos porque se produce fuga capilar y eso se traduce en hipotensión. Lo vemos porque se produce hipoxia. El paciente se pone cianótico o empieza a desaturar sin tener un daño pulmonar previo. Un pie diabético, por ejemplo, que empieza una infección de vemos que el paciente puede desaturar y le ponemos oxígeno. Y en realidad no está enfermo del pie, pero está avanzando su infección, está liberando citoquinas y esas citoquinas están produciendo un daño en el pulmón, generalmente mal interpretado como un EPA. Lo que está ocurriendo es que el paciente no tiene un EPA, tiene un distrés por la infección. Y así se van dañando los órganos, ¿cierto? Hasta que si no controlamos esta sepsis, progresa a shock séptico y finalmente el paciente muere. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentar esta sepsis? Primero, tenemos que sospechar infección. Si estamos pensando que el paciente por estar hipertenso no tiene sepsis, sabiendo que tiene un pie diabético, que tiene un eritema que está subiendo por la pierna, que está saliendo pus, pero tiene fiebre, y como está hipertenso, nosotros pensamos, pero esto no es sepsis porque está hipertenso, estamos saltándonos la sospecha de infección y vamos a tratarlo como un EPA, poniéndole furosemida al paciente, y resulta que el paciente lo que necesita es que lo operen. Y cuando lo operen, el paciente va a salir a UCI porque se va a hipotensar. Era una respuesta adrenérgica, nosotros no estamos detectando eso. Y eso, en el fondo, el paciente va a, digamos, enlentecer su manejo y va a tener una mayor mortalidad. Lo primero es sospecharla. ¿Cómo lo sospechamos? Bueno, obviamente el examen físico, nosotros buscamos la causa de por qué el paciente está descompensado, por qué está hipotenso, por qué está con fiebre, por qué está con requerimientos de oxígeno. Primero buscamos la causa, ¿no es cierto? Y eso lo más fácil es examinar al paciente. Y también podemos buscar signos de hipoperfusión. Más adelante lo menciono, pero cuando los pacientes tienen sepsis, o sea, se está produciendo un daño en su endotelio, eh, no todos los pacientes se hipotensan. Hay un tercio de los pacientes que se hipertensan porque están tratando de luchar contra la infección, pero su presión arterial está elevada, pero en su resto del organismo, en su piel, por ejemplo, se están produciendo alteraciones que nosotros podemos detectar y que vamos a ver más adelante, y que son marcadores de que el paciente se está empeorando a pesar de tener hipertensión. Hay exámenes de laboratorio que nosotros podemos pedir, que ustedes los toman, ¿no es cierto? Y que en el fondo es importante saber por qué se están tomando. Y por supuesto hay medidas terapéuticas que se tienen que empezar. Y que enfermería tiene un rol muy activo en este tema de las medidas terapéuticas, que como van a ver hay cosas fundamentales para que el paciente se mueva menos y que son dependientes directamente de personal de enfermería. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está con fiebre, ¿cómo podemos sospechar que el paciente tiene una sepsis o que está progresando una hipoperfusión de los órganos y está progresando un shock séptico? Lo primero, por cierto, es examen físico, ya lo dijimos, pero después viene la presión la medición de la presión. Algo sumamente fácil porque se puede hacer con un manguito o con la línea arterial, ¿no es cierto? Como yo les digo, generalmente cuando el paciente va progresando al shock, el paciente se va hipotensando. Pero en etapas precoces, un tercio de los pacientes no están hipotensos y pueden estar hipertensos. Y esos pacientes son los que se mueren más. Generalmente son los pacientes jóvenes que toleran más. Esto tratan de como luchar contra la infección, pero cuando ya esa lucha se pierde, se hipotensan de un golpe, ¿no es cierto? Muchos de ustedes habrán visto esto y el paciente cae o en paro o hay que ayudarlo con drogas vasoactivas o
digamos, cae en una situación de estrés. Así que, en el fondo, nosotros, la primera medida es medir la presión arterial, pero no hay que tomarla, si está normal o hipertensa, no hay que tomarlo como que se descarta que el paciente tenga un shock. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la presión nos sirve en parte, pero no totalmente, vamos al examen físico y vemos el estado de los órganos, digamos, indirectamente. ¿Cómo vemos eso? Vemos caballero, ¿no es cierto? Una persona que está hablando normalmente, un viejito que está totalmente orientado, de repente empieza a desorientarse, empieza a agitarse. Eso es que su cerebro está, digamos, recibiendo menos sangre que antes y él está empezando a manifestar una disfunción cerebral. Vemos su piel. La piel, como vamos a ver, es el órgano más grande del cuerpo y ahí podemos ver dos cosas: el llene capilar y una escala que se llama de moteado, que se llama Motin, que en el fondo nos dice que el paciente está con una perfusión disminuida, a pesar de que pueda estar con una presión arterial normal. Y viendo estas pequeñas cosas, nosotros podemos sospechar que el paciente está en un shock séptico, y eso es totalmente visible por el personal de enfermería, y es súper útil que alerte acerca de esto, digamos, porque muchas veces el examen físico del médico no es completo, y la que sí hace el examen físico completo es enfermería, tan básico como levantar la sábana del paciente y verle sus, digamos, piernas. Y otra cosa, otra sospecha de este estado, de que uno puede detectar estado de hipoperfusión, es midiendo el lactato. Me voy a explayar más en este punto, en el punto del examen físico y del lactato. ¿Cómo se ve que un llene capilar esté normal? En el fondo, esta técnica es una técnica, o sea, es parte del examen físico, que en general uno diría, esto está súper estandarizado, pero si le preguntamos a varias personas, cada uno va a medir el llene capilar de forma distinta. El llene capilar, en el fondo, es el tiempo en que cuando uno aprieta, por así, como se ve aquí, el ortejo, el dedo, ¿no es cierto?, del paciente, puede ser dedo del pie o dedo de la mano, es el tiempo que demora la circulación en volver a llenar, ¿no es cierto?, el lecho unguial, y eso tiene que ser menos de 2 segundos. Pudiera ser mayor en las personas de más edad, pero en general se toma menos de 2 segundos como normal. Nosotros vamos a estandarizar esta medida del llene capilar porque hay varios estudios que dicen que es el signo más precoz para detectar el shock, más precoz que el lactato, más precoz que la presión arterial. Así que pronto se vienen novedades sobre eso, pero eso es parte fundamental del examen, tan fácil que se puede hacer para detectar hipoperfusión tisular. Lo otro es el Mottling Score. El Mottling Score es, en el fondo, el grado de livideces que tienen los pacientes. ¿Qué son las livideces? Son estas, digamos, áreas cianóticas que se producen en las piernas de los pacientes cuando estos están en un estado de hipoperfusión o en un shock, ¿ya? Que es prácticamente lo mismo para nosotros. La hipoperfusión de la piel se va produciendo en áreas, de áreas determinadas. Cuando el estado de hipoperfusión es poco, en general esta cianosis parte o abarca las rodillas, pero a medida que el cuadro séptico o la hipoperfusión se va agravando, nosotros vemos que el grado de cianosis va aumentando. Y tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos en el cual hay un Mottling Score 2, porque está saliendo, está, digamos, abarcando casi la totalidad de la rodilla, y otro Mottling que va a aumentar incluso más, y obviamente este paciente va a estar peor que el paciente que tiene Mottling Score 2. Se sabe que el paciente que tiene Mottling Score 4 o 5 tiene una posibilidad de morir a los 3 días de entre 20% o 30%. Por lo tanto, eso, solamente tener eso, a nosotros nos dice este paciente, un tercio de los pacientes que tienen esto se van a morir si nosotros no hacemos algo. Tan fácil como levantar la sábana del paciente. Esas dos cosas son súper marcadoras para nosotros en el examen físico de que el paciente está entrando en el shock o ya está en shock. Ahora, para el otro examen que nos permite saber que el paciente está con una hipoperfusión tisular es el ácido láctico. No necesariamente es un marcador de shock séptico, es un marcador de shock, de hipoperfusión. Y este ácido láctico en general se produce normalmente en el músculo, en los glóbulos rojos y en la piel. Y tiene un valor normal porque normalmente anda circulando ácido láctico, porque el ácido láctico es un nutriente de reserva. Cuando nosotros no podemos acceder a la glucosa, las células, cuando entran en un metabolismo anaeróbico, consumen ácido láctico.
no pueden acceder a la glucosa y tienen que comer otra cosa y lo que comen es ácido láctico. Cuando el cuerpo necesita ácido láctico, significa que está en un estrés severo, está en un estado de hipoperfusión severo, y ese ácido láctico se empieza a liberar de músculo, de glóbulos rojos y de la piel para, en un fondo, nutrir el cuerpo. Y eso es un marcador de que nosotros estamos en un estado muy grave y a medida que aumenta más el ácido láctico, nosotros tenemos mayor posibilidad de morir. No es que el ácido láctico sea malo por sí solo, sino que es un marcador de que estamos en situación de hipoperfusión y que la glucosa no la estamos pudiendo utilizar y que estamos comiendo otra cosa y esa otra cosa es ácido láctico. Y como yo les decía, si nosotros tenemos un ácido láctico mayor en nuestras mediciones a 2,5, en realidad tenemos, si estamos en un shock séptico, la mitad de los pacientes que tienen este valor se van a morir. Por eso es que cuando hay un paciente que está con un ácido láctico de 10, como los pacientes que hemos tenido en la unidad, la verdad es que su posibilidad de sobrevivir es menos de la mitad. Obviamente que mientras más alto el ácido láctico, hay mayor incompatibilidad con la vida, y por eso es que uno se enoja en el fondo cuando un paciente está en shock séptico y no lo recibe con un catéter para dializarlo, porque si tiene un ácido láctico de 10, ese paciente debería ser dializado o intentado depurar, sacar las sustancias que están produciendo el shock prácticamente un día antes. Y es por eso tan importante el ácido láctico en las mediciones de los pacientes que tienen shock. Y uno tiene que medirlo, y es por eso que es importante que ustedes sepan por qué lo están pidiendo o sugerirlo si es que no se ha pedido. Ahora, aparte de estas cosas que tienen que ver con detectar la sepsis o el shock séptico, ¿qué otra cosa tiene que saber un personal de enfermería del manejo, del tratamiento? Y esto en el fondo lo ejemplifico con un caso clínico pequeño en el cual hay una paciente, ¿no es cierto?, que es diabética, como la mayoría de nuestros pacientes, que consulta porque tiene fiebre de una semana de evolución y compromiso de conciencia. Esto en el fondo a nosotros nos tiene que hacer sospechar que la paciente tiene una infección, ¿no es cierto? Y sobre todo esta infección está produciendo cosas graves porque está comprometiendo su conciencia. Tiene una temperatura de 39,5 y una presión de 80-40. Nosotros vimos que probablemente esta PAM está llegando a 50, 45. Y tiene livideces, o sea que esta paciente está con todo lo que nosotros hemos mencionado, que tiene una paciente en shock. Para empezar, está hipotensa, pero no tiene fiebre. Tiene muy probablemente una infección. Está hipotensa, o sea que más que una infección, ya estamos detectando que la paciente puede estar en shock, porque su perfusión está alterada. Más encima tiene livideces, o sea, el shock es grave, ¿no es cierto? Y está produciendo una hipoperfusión muy severa. Y eso quiere decir que sus órganos, ¿no?, se están comprometiendo. En esta paciente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es detectar que puede estar en shock. Y eso ya lo vimos, tiene varios elementos que permiten sospecharlo, sin siquiera tomar un examen de laboratorio. Ahora, ¿qué hacer primero con esta paciente? Le ponemos 1 gramo de paracetamol para bajarle la fiebre, le tomamos hemocultivos o le reponemos volumen. ¿Y qué tipo de volumen es el que tenemos que reponerle? Eso es súper importante que ustedes lo sepan, porque en el fondo la medida terapéutica más importante acá es estabilizar sus signos vitales. Y de su estabilización, lo primero que tenemos que hacer es asegurar su perfusión, porque si no la paciente va a entrar en un paro, porque no está llegando, su gasto cardíaco no está sirviendo para lograr que su cuerpo sobreviva. Entonces, en el fondo, lo primero que hay que hacer no es tomar hemocultivos, si les indican eso, eso está mal, ¿no es cierto? No es pasarle paracetamol, si les indican eso, eso está mal, es reponer volumen para poder estabilizar la presión arterial y el gasto cardíaco. Pero el tipo de volumen importa también. Antiguamente, ¿no es cierto?, era común usar Voluven, y en la actualidad se sabe que el Voluven en realidad aumenta la mortalidad en shock séptico. Por lo tanto, lo que está recomendado es reponer volumen con soluciones cristaloides como el Ringer lactato o el suero fisiológico, pero no con Voluven. Entonces, la sugerencia que ustedes podrían hacer es: le pongo Ringer, le pongo suero, pero no le pongo Voluven.
porque eso debería hacernos notar que en realidad vamos a aumentar su mortalidad y no lo vamos a beneficiar de nuestra acción. Lo siguiente es saber por qué. ¿Por qué le vamos a poner volumen? Y es porque esta presión arterial, de una forma bien indirecta, nos está denotando el gasto cardíaco que tiene el paciente. Es indirecto, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar el gasto cardíaco con una intervención fácil, rápida y segura para el paciente? Nosotros sabemos que el gasto cardíaco es igual al volumen, al volumen latido, ¿no es cierto?, por la frecuencia cardíaca. Nosotros podríamos pensar que podemos aumentar el gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca, pero sabemos que eso en realidad es malo para el paciente. O sea, un paciente entre tener una frecuencia de 160 y tener 100, evidentemente va a estar mejor con una frecuencia de 100. Por lo tanto, esta intervención no es buena. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que en cada latido del corazón expulse más sangre en el fondo. ¿Cómo lo hacemos? El elemento más fácil de, digamos, intervenir es con la precarga. La precarga es, ¿no es cierto?, la cantidad de volemia que está en el sistema venoso y que va a llegar al corazón para ser expulsada. ¿Cómo intervenimos en esto? Con una carga de suero. Es muy fácil, ¿no es cierto? Es generalmente segura y está al alcance de todos los, digamos, UPC o lugares del hospital. ¿Cuánto y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Aquí en este gráfico nosotros vemos que está el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, en esta barra, en esta línea, y está la precarga aquí abajo. A medida que aumentamos nuestra precarga, aumentamos el gasto cardíaco, y eso es lo que nosotros queremos, que se aumente el gasto cardíaco para que en el fondo el paciente salga del shock. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos la precarga? Con fluidos, ¿no es cierto? No con cualquier fluido, pero con fluidos cristaloides. Y a medida que nosotros vayamos haciendo carga de volumen, este gasto cardíaco que estaba aquí, pongámoslo un número 3, va a estar acá en un número 4 y nuestro paciente se va a ir estabilizando. Ahora, esto no es, digamos, infinito, porque si nosotros le seguimos poniendo volumen ya 5 cargas de 1 litro, nuestra curva, en vez de ir subiendo, ya no va a poder subir y va a ir bajando, y el paciente se va a, sí, realizar un EPA, digamos, real, que no era lo que tenía al principio. Entonces tiene un límite, pero con volúmenes pequeños, con cargas pequeñas, como de 500 o de 1000 ml, son suficientes para empezar a evaluar respuesta, y nosotros tenemos que evaluar nuestra respuesta con, ya sea un ecocardio, que es difícil de obtener, por cierto, o midiendo nosotros, o evidentemente midiendo la presión, la PAM. Entonces, en el fondo, uno ve si el paciente va respondiendo a volumen o no, con medidas tan fáciles como medir la PAM, pero también como midiendo el llene capilar. Medir el llene capilar, si va mejorando o va desapareciendo el moteado, nosotros sabemos que nuestro volumen está siendo eficiente, y eso es súper fácil de mirar. Basta ver al paciente nomás o apretarle su leche unguial para darse cuenta que en realidad estamos haciendo algo bueno reponiendo volumen. Esa dosis de volumen, esos bolos, en general, tienen un límite, que ese límite es 30 ml por kilo. O sea, en un paciente de 70 kilos, más o menos 2 litros. Eso es lo que nosotros, o sea, 2 bolos de 1000, ya no podemos poner más que eso. ¿Por qué? Porque si ponemos más que eso, nuestra curva, que yo mencionaba acá, si ponemos más de 2000, en vez de subir, va a llegar a un estancamiento y va a bajar en el fondo, va a ser perjudicial para el paciente. Tiene un límite. Si yo no mejoro con 2000, en realidad tengo que parar y no seguir poniendo más suero, porque lo que va a pasar es que voy a provocar un EPA, tanto suero, ¿no es cierto?, que el paciente termina intubado más rápidamente de lo que uno quisiera. Por cierto que también uno lo ve con los becados de cirugía cuando empiezan a reanimar ellos solos, que en el fondo empiezan a poner suero, 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 y el paciente con una pancreatitis termina con un tremendo síndrome de hipertensión intraabdominal, porque ese suero se va yendo al abdomen cuando es más de lo recomendado, y el paciente termina con un tremendo abdomen y también siendo intubado ahora porque le cuesta respirar, porque el abdomen subió, digamos, está comprimiendo los pulmones. Así que esto tiene un límite, y es bueno saber que ese límite es 30 ml por kilo.
Lo siguiente que puede hacer el personal de enfermería es contribuir a buscar el foco. A veces ha tocado ver, ¿no es cierto?, que el médico se da vuelta, que puede ser, que no sabemos, te consulta infectología, y resulta que lo que tiene el paciente es un tremendo pie diabético que está cubierto y que en el fondo el médico no se ha dado cuenta de que está ahí, digamos. También puede ocurrir con celulitis, que son difíciles de ver. Mira, doctor, este paciente está con una orina que está alterada. Entonces, en la búsqueda del foco, el rol de la enfermería es muy importante, sobre todo porque tienen un examen físico que muchas veces es superior a algunos médicos, digamos. Y dentro de la búsqueda del foco está activamente, dentro de lo que más activo está, es tomar cultivos, porque a veces uno realmente no puede saber el foco por el examen físico y hay que tomar hemocultivos, sugerir tomar hemocultivos, tomemos orina, así que sospechamos orina, u otros, ¿no es cierto?, como alguna imagen, etc. O sea, uno puede contribuir a buscar el foco después de estabilizar al paciente. La pregunta es, ¿cuántos hemocultivos tomo? ¿Por qué cuando estaba en cirugía tomo 2 y ahora que estoy en la UPC tomo 4? Y eso se ocurre porque cuando uno busca el foco, una cosa crucial es cuántos ml tomo o saco del paciente para hemocultivar. Porque hay varios estudios, no son nuevos, son más bien viejos ya, más de 15 años, que dicen que a medida que yo aumento la cantidad de ml en los hemocultivos, aumento su positividad. El punto es que para los Estados Unidos, un hemocultivo en realidad eran 20 ml de sangre y por lo tanto el, el volumen total óptimo para ellos son 60. 60 ml de sangre es el óptimo. 40, que serían 4 botellas nuestras, da una positividad del 80% o del 90% según los estudios, y tomar solamente 2, que para los estadounidenses es 1, en realidad la positividad es 60 a 70%. Por lo tanto, buscando un equilibrio, ¿no es cierto?, entre esto, lo mundialmente recomendado sería tomar 6 botellas de hemocultivos, pero como nosotros estamos en una situación intermedia, en realidad todo el país tomó la decisión de tomar 4. Y nosotros lo que hacemos es tomar, ¿no es cierto?, esto que está acá, 3 botellas de hemocultivo aeróbico y uno anaeróbico cuando no tiene catéteres. Si tiene catéteres, tomamos 4 aeróbicas. Pero eso se debe no a algo, digamos, no a una imposición, sino que es basado en algo médico que dice que mientras más ml de sangre tomo, ¿no es cierto?, más positividad tengo en los hemocultivos. Y es por eso que nosotros tomamos en UPC 4 y no 2 como en las áreas básicas. También creo que es importante que sepan que dentro de la búsqueda del foco hay otras cosas que podemos hacer. En Temuco, la área privada, ¿no es cierto?, tiene acceso a distintos exámenes que ya están algunos en el hospital, que tiene que ver con tomar muestras de, por ejemplo, el árbol respiratorio, de deposiciones, muestras de hemocultivos de sangre o de líquido cefalorraquídeo y analizarla mediante biología molecular o PCR. Todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, que el coronavirus para detectarlo se usa PCR. Y esa PCR, que es un examen, ¿no es cierto?, que busca a un solo microorganismo, que es el coronavirus, se demora 8 horas, más o menos. El que se demore más de 8 horas es porque hay un atochamiento en el sistema y como se demora en Santiago más de 48 horas es una vergüenza porque el examen en realidad demora 8 horas. Pero lo que quiero decir es que este examen, este FilmArray, es un tipo de biología molecular que permite buscar varios patógenos a la vez y ese examen demora 1 hora. Nosotros, por ejemplo, si sospechamos meningitis, podemos tomar un ml de líquido cefalorraquídeo, un tubo, ¿no es cierto?, de líquido cefalorraquídeo, analizarlo en esta máquina y en 1 hora nos puede dar, hacer 20 PCRs a la vez y entregarlo un resultado. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque cuando el paciente está séptico, si fuera mi familiar, yo preferiría que le hicieran este examen para saber si tiene una meningitis, qué tipo de meningitis tiene y saber más bien cómo orientar su tratamiento, porque si espero el cultivo tradicional, que es el que tomamos acá, ¿no es cierto?, después de 2 días vamos a saberlo, y con este tipo de tecnología, especialmente diseñada para los pacientes en shock séptico o distrés respiratorio, por ejemplo, podemos tener resultados 1 hora después de tomados. Y eso es algo súper, súper moderno. Y como ejemplo, cuando yo, por ejemplo, tomo este examen de un hemocultivo que está positivo,
puedo descartar o confirmar que el paciente tenga, examino 27 bacterias distintas al mismo tiempo y puedo ver si está presente o no estafilococo en el hemocultivo o una cándida incluso en el hemocultivo, y yo puedo orientar mi tratamiento. Y eso es súper útil en el shock séptico, porque en el shock séptico lo que importa es saber qué tiene el paciente para darle su tratamiento adecuado. Así que esto es algo que está utilizándose en el hospital, que ya se utiliza en el área privada y que tiene su principal orientación en el shock séptico. ¿Por qué es tan importante saber qué tiene el paciente? Porque lo más importante y lo que va a marcar el pronóstico del paciente es qué tan rápido uno inicie su tratamiento. Y ese tratamiento tiene que ser evidentemente dirigido a la bacteria que tiene el paciente o al virus que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios de hace muchos años, de hace 20 años, que se sabe que para que un paciente viva o muera de un shock séptico, el principal factor es dar un tratamiento antibiótico adecuado. Si yo doy un tratamiento antibiótico inadecuado, el paciente va a tener 7 veces más posibilidad de morirse que si yo le achunto, por así decirlo. Por eso es tan importante tomar los exámenes, porque si yo mientras antes lo tengo, más rápido voy a poder orientar mi diagnóstico. El dar un tratamiento adecuado es mucho más importante incluso que si el paciente tiene un Apache más alto o más bajo para el pronóstico del paciente. Y eso también se ve en este otro estudio que es muy famoso, que tiene que ver con la tiempo en que los pacientes reciben el tratamiento antibiótico adecuado y su sobrevida. Aquí lo que se ve es que eh, a medida que pasan las horas, estas barras plomas son horas, ¿no es cierto? A medida que pasan las horas, la sobrevida del paciente es menor cuando yo me equivoco de antibiótico. Si yo le doy su antibiótico dentro de la primera hora o los 49 minutos, en el fondo, el paciente sobrevive sobre un 80%. Pero si yo me demoro varias horas, 3 horas, 4 horas, hasta 36 horas en darle su tratamiento antibiótico apropiado, el paciente a las 36 horas tiene una posibilidad de sobrevida del 5%, si no le ha pasado un antibiótico y tiene un shock séptico. ¿Se acuerdan del paciente de la pancreatitis que falleció, no es cierto? Ese paciente recibió, después de entrar al shock séptico, 12 horas o más su tratamiento antibiótico adecuado. Por lo tanto, ese paciente disminuyó su posibilidad de vida a un 10%. O sea, si nosotros le entregamos el tratamiento antibiótico un día después de empezar el shock séptico, la verdad es que su posibilidad de sobrevida es muy poca. Por eso es que es tan importante el tema de administrar el tratamiento antibiótico temprano y adecuado. Y en eso el personal de enfermería tiene un rol súper importante. Primero, ¿cierto?, en contribuir al diagnóstico, ¿no es cierto? Después, el tema de programar la administración. Si yo tengo un paciente en shock séptico, no puedo, basado en estos estudios, ¿no es cierto?, programarle un antibiótico 3 o 4 o 5 horas después. Tengo que programar el antibiótico lo antes posible y tiene que ser una urgencia, porque si no, el paciente va a fallecer y esa sobrevida es tan importante como que va a fallecer, por ejemplo, si yo le programo 5 horas después de tener un 85% de sobrevida, va a tener un 50%, o sea, 30% menos solamente por haber demorado el antibiótico 5 horas. Y eso, por eso es que nosotros le damos tanto hincapié a esto, digamos, y que también forma parte súper importante del rol de enfermería. Y por supuesto, esto ustedes también lo saben súper bien, podemos hacer todas estas cosas súper bonitas, pero si nosotros no removemos el foco quirúrgico, que es parte del manejo de la sepsis, shock séptico, cuando haya un foco quirúrgico, en realidad el paciente no va a servir de nada y va a terminar falleciendo, sí o sí, esté o no esté en el UPC. Por eso es que igual es importante contribuir a el diagnóstico y en el fondo, detectar la fascitis necrotizante, detectar los prediabéticos, detectar las peritonitis, etcétera. Porque si uno no las detecta, por mucho que uno haga todo esto bien, tomar los hemocultivos, pasar el antibiótico, en realidad el paciente no va a mejorar su sobrevida. Como conclusión, sepsis es una enfermedad frecuente, tiene que ver con una inflamación desmedida que se produce en el cuerpo, que se produce por una infección y que empieza a producir daño en varios órganos. Cuando daña el endotelio o al corazón, eso se traduce en un shock séptico y la mortalidad es muy alta.
el manejo está súper reglado y estipulado. Lo primero es hacer un diagnóstico, la enfermería tiene un gran rol en esto. Luego tomar los cultivos, enfermería tiene un gran rol en esto. Antibióticos lo más antes posible, enfermería tiene un gran rol en esto. Por lo tanto, en los primeros pasos del shock séptico en realidad es súper importante la ayuda de enfermería de UPC. Y eso en el fondo ustedes lo están haciendo muy bien, pero lo importante es que sepan por qué lo estamos haciendo así. Y lo siguiente, ¿no es cierto?, es que, bueno, eso, que su rol es muy importante y fundamental en este proceso diagnóstico y terapéutico, y eso en el fondo es súper bueno que ustedes sepan por qué estamos diciendo esto, digamos, y es por lo anteriormente mencionado. No sé, yo quedo abierto a dudas. Sí. No Eh, sé si- Gracias, doctor, por su presentación. Gracias igual eh, por participar hoy día en nuestra clase, por ayudarme igual con el tema de los otros temas y por participar en esta noble cruzada, como ya he dicho anteriormente, en formar una UPC médico-quirúrgica nueva. Damos paso a las preguntas igual. Con respecto, yo tengo una consulta con respecto al tratamiento. Sí, Eh, de hecho, bueno, más que otra cosa, hay varios estudios actuales, el mismo Sepsis 3, que recomiendan más la dopamina, dobutamina, como dice el SOFA, pero hay otros que dicen que el gol estándar en sepsis es el Levofen. Ya cuando ya el paciente no responde a volumen, se le ha pasado los 2 litros, sigue moteado. ¿Cuál usted recomendaría como para nosotros sí. sugerir? La guía de Sepsis 3 está totalmente vilipendiada por todo el intensivismo chileno. Y en realidad nosotros somos de la escuela norteamericana y en realidad no la seguimos. De hecho, salió varias aclaraciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que Sepsis 3, que es una guía de manejo de la sepsis, en realidad no es la adecuada. Para nosotros la droga ideal es noradrenalina ahora. Si nosotros tenemos, que en algún momento yo creo que se va a dar, un Swan-Ganz o un Paico y sabemos más de la hemodinamia del paciente, podemos orientar mejor la droga de otra forma. Pero inicial es noradrenalina. Ya, perfecto. Em, Gracias, doctor, por la respuesta. Creo que tengo otra pregunta, pero la tengo que pensar bien. No sé si en el chat alguien quiere preguntar algo. No, yo no. Yo no tengo más preguntas. Ya. No No sé sé si... si alguien más. Ya. Sí, Bueno, si no, quedo abierto a cuando me vean, me pregunten. Pero bueno, espero haber sido algún aporte y eso, quedo abierto a cualquier duda que tengan. Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por esto. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao, nos vemos.